Bueno, hoy comienza la serie de verano en Segunda de Tesalonicenses, así que vamos a hacer 6 mensajes sobre Segunda de Tesalonicenses. Pero hoy será una introducción a todo el libro y un sermón sobre todo el primer capítulo. Así que si tienes tus notas, espero que tus lápices estén afilados y que tus pulgares estén calentados. Hoy vamos a repasar mucha escritura, pero vamos a poder asomarnos a esta iglesia que Pablo fundó hace 2000 años. Y creo que es importante que entendamos el contexto de lo que estaba sucediendo cuando él plantó esa iglesia, porque esta iglesia se mantiene fiel en medio de muchas dificultades. Y no fue simplemente que Pablo llegó al pueblo, encontró a su grupo y todos dijeron, sí, queremos ser cristianos. Y así empezó todo. Pero en realidad fue muy diferente a eso. Y creo que por eso Pablo les enseña tantas de estas teologías para fundamentar su fe profundamente en su conocimiento y comprensión de quién es Dios, porque a veces podemos desviarnos. Así que él les habla sobre los tiempos finales, les habla sobre el regreso de Cristo y el día del Señor y el hombre de la iniquidad y todas estas cosas diferentes que vamos a tratar durante las próximas 6 semanas. Pero al hacerlo, eso generó cierta consternación en sus mentes, lo cual veremos en un momento. Quiero que entiendan a los tesalonicenses y en qué situación se encontraban. Ellos están en la actual Tesalónica, en Grecia. En ese tiempo era la capital de la Macedonia romana y estaba en una ruta comercial, y eso se menciona mucho, pero Pablo iba a las rutas comerciales y a las ciudades que estaban en ellas porque quería que el evangelio se difundiera. Esto estaba en lo que se llama la Vía Egnatia. Así que era una carretera creada para aumentar el comercio, pero también incrementó la presencia de otras culturas, el paganismo y todo tipo de religiones que llegaban a Tesalónica, donde él estaba. Él fundó esta iglesia en particular en su segundo viaje misionero, así que eso nos sitúa alrededor del año 50 o 51 después de Cristo. Y Pablo viajó mucho, pero quiero que entiendan cómo era la situación justo antes de que Pablo llegara a Tesalónica. Porque saben, antes de subir aquí, yo estaba en la oficina después de hablar con algunas personas y hay aire acondicionado, tengo mis notas y ya saben, una variedad de Biblias y luego salgo a predicar. Para Pablo no era así. Él estaba en una ciudad llamada Filipos, justo antes de llegar a Tesalónica. Y en Filipos, tal vez recuerden, él fue allí y predicó el evangelio. Y luego estaba buscando personas religiosas y encontró a una mujer y a un grupo de mujeres junto al río, y su nombre era Lidia. Bueno, la escritura dice que Dios abrió su corazón para que respondiera al mensaje predicado, y ella entregó su vida al Señor. Ella se convirtió en cristiana. Después de eso, Pablo estaba caminando por la ciudad y la fama comienza a pasar de las personas que dirigen la ciudad en Filipos y de todos los líderes religiosos a Pablo. Así que Pablo va por ahí y una joven esclava empieza a seguirlo y ella estaba poseída por un demonio y comienza a decir cosas sobre Pablo que en realidad eran ciertas, pero de alguna manera estaba opacando el mensaje del evangelio que él quería predicar. Así que después de un tiempo, él se volvió hacia ella y expulsó al demonio. Desafortunadamente, ella les generaba mucho dinero a sus dueños en ese momento porque profetizaba y ellos ganaban dinero gracias a ella y la gente pagaba mucho por escucharla y Pablo simplemente arruinó su negocio. Ellos no se lo tomaron nada bien. Sabes, si tú tuvieras un negocio y alguien lo destruyera, tampoco te lo tomarías a la ligera. Desafortunadamente, eso fue una bendición para esta muchacha. Pero atacaron a Pablo, fue una turba de gente. Puedes leer sobre esto en Hechos, capítulos 16 al 18, y le rompieron la ropa. Pablo y Silas estaban juntos, le rompieron la ropa. Los soldados romanos los golpearon y luego los arrojaron a la cárcel. No suena como un buen viaje de plantación de iglesias todavía, ¿verdad? Pero es ahí donde, recuerdas, Pablo y Silas están en la cárcel. ¿Y qué están haciendo por la noche? Están cantando, están alabando a Dios, ¿verdad?
Y el carcelero está ahí y de repente ocurre un terremoto. Es un terremoto milagroso, porque todas las puertas de la cárcel se abren, y no solo la de Pablo, sino todas las puertas, y luego todos los grilletes se sueltan de los prisioneros. Entonces el carcelero está a punto de matarse, porque si los prisioneros escapaban y tú eras el encargado de vigilarlos, te quitaban la vida. Y Pablo dice, espera un momento, todos seguimos aquí. Fue tan abrumador para el carcelero de Filipos que dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces Pablo le predica el evangelio. Él se salva, dice, y compartió el evangelio con toda su familia. Toda su familia se salva, todos se bautizan. Y luego todos en la ciudad que no son creyentes están tan enojados con Pablo, ni siquiera pueden mantener sus prisiones en orden con ese tipo ahí, ¿verdad? Las puertas de sus prisiones y los grilletes ya no funcionan, así que lo único que podemos hacer es deshacernos de él. Así que él se va. Ahora, si alguna vez pongámoslo de esta manera. Él, cuando fue golpeado por los soldados romanos y Silas también, probablemente tenía bastantes moretones. No es como si solo intentaran, ya sabes, darle un golpecito en el tobillo. Está muy adolorido, muy magullado, muy golpeado. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer después? Quiere caminar 100 millas hasta Tesalónica. Eso es lo que hace a continuación. Así que cuando llega a Tesalónica, esta ciudad de 200,000 personas a unas 100 millas de distancia, es como, ¿quién es este tipo? Es como, ¿cuál es este mensaje que es tan importante que arriesgaría su vida una y otra vez solo para contarnos algo sobre este hombre llamado Jesús? ¿Cuánto tiempo estuvo en Tesalónica antes de que lo expulsaran de allí también? 3 semanas. Ahora, en el mundo de la plantación de iglesias, te tomas, ya sabes, 6 meses para reunir a un pequeño grupo. Haces estudios bíblicos en casa, luego, ya sabes, formas tu grupo focal y averiguas, bien, ¿cómo podemos alcanzar a la gente en esta ciudad? Lo que hizo Pablo fue que fue y simplemente predicó el evangelio. Gente, el evangelio es el poder de Dios. Es lo que nos transforma. No es alguna estructura asombrosa que ponemos encima del evangelio. Es el mismo evangelio a través del cual Dios obra para abrir los corazones y las mentes de las personas que van a creer. Pablo lo sabía y por eso ese era su enfoque principal, simplemente ir y predicar el evangelio. Así que duró 3 semanas y luego también lo echaron de esa ciudad. Y termina yendo a Berea después y luego va a Atenas y después a Corinto. Y después de irse y llegar a Corinto, nos dicen que se queda allí alrededor de 1 año y medio. Es allí donde escribe 1 y 2 Tesalonicenses. ¿Por qué? Porque quiere saber cómo están. 1 Tesalonicenses dice que ellos eran muy queridos para Pablo. En 1 Tesalonicenses 2:8. Así que les escribe una carta. También envió a Timoteo de regreso. Y solo quiero contarles un poco acerca de algunas de las cosas que Pablo les dijo a estos creyentes de Tesalónica en esta carta, porque eso va a preparar toda nuestra serie. Y si pueden, ¿les importaría ponerse de pie mientras leo la palabra de Dios? Vuelvan solo unas páginas atrás en su Biblia hasta 1 Tesalonicenses 4:16. Y esto de alguna manera plantea algunos de los temas con los que ellos están lidiando. Esto es lo que llamamos el rapto, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Pueden tomar asiento. Cualquiera que sea tu perspectiva sobre los últimos tiempos, Pablo dice que se animen unos a otros con estas palabras. ¿Verdad? Así que él les está diciendo, van a ser reunidos, pero viene un tiempo que no será tan agradable. Entonces,
Continúa en el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses describiendo el día del Señor. En las Escrituras, este es un tiempo de la ira de Dios. Y en 1 Tesalonicenses 5:2 dice que vendrá como ladrón en la noche. Eso simplemente significa que será sin previo aviso, ¿verdad? Un ladrón realmente no anuncia que está en camino. Supongo que los inteligentes no lo hacen, al menos. Así que eso es lo que significa que va a llegar. No vas a saber cuándo va a suceder. Y para que no se asusten por este día del Señor que podría ocurrir de repente, Él dice en 1 Tesalonicenses 5:9, porque Dios no nos ha destinado para la ira. Deja que eso penetre en tu mente. Dios no nos ha destinado para la ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que, ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto a Él. Ese es el objetivo, estar con Jesús. Y Él dice, habrá un tiempo de recogimiento y luego habrá un tiempo de ira, y ustedes no están destinados para ese tiempo de ira. Así que luego dice de nuevo en 1 Tesalonicenses 5:11, por lo tanto, anímense unos a otros y edifíquense mutuamente, tal como lo están haciendo. Así que sea cual sea tu perspectiva, vamos a presentar lo que creemos que es la visión más precisa sobre los últimos tiempos. Debe estar en consonancia con que Dios no nos ha destinado para la ira. Ahora, fíjate también que Él está hablando a toda la iglesia. Así que en el versículo 12 de 1 Tesalonicenses 5, quiere que estén unidos con sus líderes, ¿verdad? Él no quiere que haya ninguna desunión en la iglesia, porque cuando los niveles de estrés aumentan, ¿verdad? Empezamos a discutir un poco entre nosotros. Él dice, os rogamos, hermanos, que respetéis a los que trabajan entre vosotros, que os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Así que el objetivo, cuando suceden cosas que nos alteran, no es atacarnos unos a otros, sino estar en paz los unos con los otros. Tú y yo realmente aún no entendemos el peso de esto. Si estuviéramos ahora mismo en Israel, lo entenderíamos. El estrés a veces saca lo peor de nosotros, aunque eso ya está dentro de nosotros. No crea algo malo en nosotros, pero el estrés saca a la luz esas cosas que cuando todo va bien, normalmente podemos reprimir y mantener bajo control. Así que Él está diciendo, miren, sé que ahora las cosas están mal, que el mundo los está atacando. Recuerden, a mí me golpearon antes incluso de que llegara, pero Dios va a cuidar de ustedes y necesito que estén unidos entre sí. Entonces, Él les habla de todas estas cosas en 1 Tesalonicenses y esa fue su primera carta. Así que ahora Él está en Corinto y pasan unos meses, un tiempo de algunos meses, y escucha que ellos están un poco confundidos. Pensaban que tal vez se habían perdido el rapto. Pensaban que tal vez ya estaban en el día del Señor, ese tiempo de ira sobre el cual leeremos un poco más adelante. Pero pensaban, si estamos en esto, ¿por qué estamos en esto si no estamos destinados a ello? Así que estaban confundidos en su comprensión. Así que mira 2 Tesalonicenses 2:1. Este es, en cierto modo, el meollo de por qué Él les escribe a ellos. Y creo que esto nos ayudará a entender un poco más. Él dice esto en 2 Tesalonicenses 2:1. Ahora bien, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen perturbar fácilmente ni se alarmen, ya sea por algún espíritu, palabra o carta que parezca provenir de nosotros, diciendo que el día del Señor ya ha llegado. En otras palabras, no se preocupen pensando que el día del Señor ya ha llegado. Versículo 3. Que nadie los engañe de ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la rebelión y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que hay una rebelión que vendrá. Hay un hombre de pecado, el hijo de perdición, que va a venir y vamos a profundizar más en eso en los próximos 3 sermones sobre el capítulo 2.
Pero él les está diciendo, escuchen, todavía no están en el día de la ira. Así que les escribe otra carta. Esa segunda carta que escribe es la que tenemos hoy delante de nosotros, llamada 2 Tesalonicenses, y la escribe para animarlos, asegurándoles que Dios va a cuidar de ellos y que el tiempo de la ira aún no ha llegado. Así que miren conmigo, si pueden, soy 2 Tesalonicenses 1:1, y este es nuestro primer punto, un legado fiel. Un legado fiel. Permítanme hacerles una pregunta antes de leer el versículo 1. ¿Cómo se ve una iglesia fiel? Si tuvieran que escribir una lista de cuáles son los componentes o los aspectos de una iglesia fiel, ¿qué pondrían en ella? ¿Necesitarían tener un predicador famoso? La gente acude en masa a los predicadores conocidos. ¿Necesitarían tener un profesor o personal reconocido? Tendrían que tener una instalación más grande que otras iglesias. Una iglesia fiel escribiría muchos libros y tendría una gran presencia en las redes sociales. Tendría 50 ministerios para todo lo que se te ocurra, y si el tuyo no está, agregamos otro más. ¿O qué tal un ministerio de música que cante canciones increíbles y componga su propia música? ¿Eso es una iglesia fiel? Ahora bien, esas cosas no son malas. De hecho, son excelentes y son una bendición para nosotros. Pero fíjense en lo que dice aquí el texto sobre lo que es una iglesia fiel. Puede que empiece de una manera un poco diferente a como pensamos. Miren el versículo 1 conmigo, si son tan amables. Dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora bien, en ese momento solo tenían unos pocos meses de existencia y ya estaban estableciendo un gran fundamento. Noten que solemos pasar por alto estas palabras y pensar en ellas como un saludo extenso, pero cada palabra es inspirada. Así que primero vemos que la iglesia está bajo la autoridad correcta. Ellos están sometidos al Señor Dios. Dios es su Padre y ellos son la iglesia del Padre y del Señor Jesucristo. Cuando la gente comienza una iglesia, muchas veces simplemente dicen, oh, el Evangelio no está ahí, así que todo se trata de compartir el Evangelio e intentar hacer conversos. Pero fíjense que cuando Pablo les escribió en 1 Tesalonicenses y 2 Tesalonicenses, no solo compartía el Evangelio, sino que también les hablaba de la ira de Dios. Él les hablaba acerca de quién es Dios, que Él es el Dios del universo. Y les hablaba acerca del Señor Jesucristo. Señor es a quien servimos, Jesús es a quien amamos y Cristo es su mesianismo. Ese título completo, Señor Jesucristo, representa a Jesús. No es su nombre, es su título. Jesús es su nombre, ¿verdad? Así que ellos están bajo la autoridad correcta y tenemos que preguntarnos, ¿nos hemos sometido completamente a la autoridad de Dios? ¿Estamos aquí solo por estar? ¿Estamos jugando? ¿O realmente estamos completamente sometidos a Dios? Porque cuando lleguen los tiempos difíciles veremos quiénes somos realmente. Lo siguiente que vemos en el versículo 2 es que la autoridad correcta trae consigo una bendición, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, aquí es donde nos cuesta imaginar cómo sería estar en Tesalónica, pero ponte en el lugar de una congregación judía mesiánica ahora mismo en Israel. Y el profeta más importante del momento, Pablo, te escribe una carta y dice, gracia y paz a ustedes, de parte de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Eso sería la mayor bendición que podrías escuchar. Mira, en Tesalónica podían atacarte como una turba, podían llevarte a ti y a tus hijos y meterte en la cárcel. Fíjate, los romanos eran quienes controlaban la cárcel. Ellos eran los que los mantenían allí solo por lo que decía el grupo de personas en Tesalónica, ¿verdad? Eso mismo le hicieron a Pablo en Filipos. Y entonces tienes ese miedo, sabes lo que te podría pasar. Así que cuando él dice gracia y paz,
tú piensas, oh, espera un momento, quiero escuchar esto. No sé si ahora mismo tienes un momento de paz en tu vida. Normalmente para nosotros la inquietud solo puede significar una agenda ocupada, no que voy a morir. Así que tenemos que tratar de pensar en lo que ellos estaban pensando. La inquietud para nosotros puede significar que mi trabajo es inestable. Puede significar que estoy teniendo disputas o conflictos con otra persona. Pero aquí el nivel está mucho más alto que eso, y aún así seguían siendo una iglesia fiel. Entonces, ¿por qué más era conocida esta iglesia fiel? Mira en el versículo 3, dice, debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo, porque su fe crece abundantemente y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás aumenta. Fe y amor, ahí está. Muy bien, recuerden que más adelante en 1 Corintios, Pablo va a escribir sobre la fe, la esperanza y el amor. Estas tres permanecen, la mayor de ellas es el amor. Aquí vemos estos componentes en esta iglesia, que su fe está creciendo abundantemente. Déjame preguntarte, si tu fe estuviera en una escala del 1 al 10, donde 1 es apenas mantenerse y 10 prosperar, ¿dónde te encuentras hoy? ¿Dónde te encuentras? Y si no lo sabes, probablemente te pondría más cerca del 1 que del 10. Si quieres estar más cerca del 10 con una fe floreciente, sumérgete en comprender a los tesalonicenses. Ellos tenían circunstancias mucho más difíciles que nosotros y aún así estaban creciendo en medio de todas esas cosas. Y luego el segundo dice, y el amor de cada uno de ustedes por los demás está aumentando. Eso no es lo que normalmente piensas cuando estás pasando por grandes pruebas y angustias. Normalmente tu enojo crece o tu desagrado hacia los demás aumenta cuando estás estresado o, ya sabes, dices cosas de las que luego te arrepientes. Pero aquí, en esta congregación, su amor está creciendo por cada uno de ellos. Ahora solo piénsalo. ¿Es más fácil amar a Jesús o a los demás? A Jesús, ¿verdad? Puedo ver que todos lo están pensando. Sí, es más fácil amar a Jesús. Pero fíjate, no puedes simplemente cumplir el primer y más grande mandamiento y dejar de lado el segundo. No puedes decir que amas a aquel a quien no puedes ver y odias a quien sí puedes ver. No es solo que no deberías hacerlo, la Escritura dice que no puedes. En otras palabras, si odias a tu hermano a quien puedes ver, en realidad no amas a Jesús a quien no puedes ver de la manera en que crees que lo haces. Y aquí estos hermanos y hermanas en Cristo vemos que su amor está creciendo por cada persona, ¿verdad? Hablamos de conocer, amar y servir a Jesucristo. Todo comienza con el conocimiento. No puedes simplemente saltar al amar. Si solo te saltas a la mar y luego dices, bueno, todavía estoy trabajando en este grupo de aquí, sabes, realmente amo a Jesús, es increíble, déjame contarte sobre Él. Pero la gente, sabes, si tan solo no tuviéramos que tratar con la gente, eso no es amor verdadero. Eso no es amor cristiano verdadero. Quizás necesitas arrepentirte de eso. Pero tal vez tu amor está creciendo y también puede ser una bendición para otros. Pablo continuó contando a otras iglesias acerca de esta iglesia en particular. Mira el versículo 4, dice, por eso nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra constancia y fe en todas vuestras persecuciones y en las aflicciones que estáis soportando. Así que normalmente no andamos por ahí, ya sabes, a veces la gente dice, oh, no puedes hablar bien de una iglesia, o los vas a envanecer y eso no va a ser bueno. Solo debemos hablar bien de Jesús. Pablo dice, nos gloriamos de vosotros. ¿Por qué es eso? Bueno, porque estaban bajo tanta persecución y tanta aflicción, siendo una iglesia joven e inmadura, y su fe y amor estaban creciendo tanto que sería una bendición y un ánimo para todos los que lo oyeran. Muchas iglesias nuevas, si no todas, que fueron iniciadas por Pablo, sufrieron algún tipo de persecución.
Y cuando inicias un nuevo negocio, si alguna vez lo has hecho o cuando comienzas algo nuevo, te preguntas, ¿cuánto tiempo va a durar esto? ¿Qué nos va a mantener en la lucha? A veces cuando has sido cristiano por un tiempo piensas, oh, simplemente no lo estoy sintiendo, ¿sabes? Siento que estoy en piloto automático. ¿Qué es lo que nos va a mantener en la lucha? Así que Pablo les habla acerca de esta iglesia que permanece firme en su fe, incluso en medio de toda esta persecución. Y recuerden, Pablo acababa de tener que huir de una ciudad para venir a ellos, y él es un ejemplo viviente de lo que significa soportar en medio de la prueba. Así que los está animando. Y miren en el versículo 5, Pablo dijo que esto era una señal de parte de Dios. Versículo 5, esto es evidencia del justo juicio de Dios, para que sean considerados dignos del reino de Dios, por el cual también están sufriendo. Ahora, déjenme hacerles una pregunta y pueden responder si quieren, porque me voy a emocionar y animar más si responden. ¿Pero quieren ser considerados dignos del reino de Dios? ¿Quieren sufrir? ¿Ven? Sí. Para que sean considerados dignos del reino de Dios, por el cual también están sufriendo. El sufrimiento nos refina, nos hace útiles los unos para los otros y para el Señor y su reino. Y sabes, después de que has pasado por el fuego y piensas, no morí, logré pasar por todo eso, por ese pequeño fuego, eres más fuerte al otro lado. Y aquí, a esta iglesia, en medio de su persecución, él está tratando de animarlos diciendo, oigan, no están bajo la ira de Dios, simplemente están siendo refinados por Dios. Y esto es para su beneficio. Y Dios dice que ustedes son dignos del reino por estas cosas. Yo quiero ser digno, ser considerado digno del reino. Sé que tú también quieres ser digno. Viendo el sufrimiento, oramos, Señor Dios, ayúdanos a atravesarlo como Tesalónica para ser dignos de tu nombre. Pero esa no siempre es la manera en que la gente responde, ¿verdad? A veces las personas se apartan durante la prueba y la persecución. He escuchado muchos testimonios y es una gran alegría para mí. Y muchas veces la gente dice, bueno, me salvé cuando tenía 8 años y luego he vivido como un pagano hasta ahora. Y yo pienso, espera, tienes como 55 años. ¿Qué pasó? Mateo 13 habla sobre este tipo de cosas. Dice en el versículo 20, en cuanto a lo que fue sembrado en terreno pedregoso, esta es la parábola del suelo y la semilla. Lo que fue sembrado en terreno pedregoso, este es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con alegría, ¿verdad? Siempre hablamos de aquellos que son recién salvos. Están tan emocionados porque son nuevos y no saben lo que viene, ¿cierto? Versículo 21, pero no tiene raíz en sí mismo, inmaduro, sin raíz, y dura poco tiempo, pero cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza. La prueba revela el verdadero yo. La prueba para los tesalonicenses sacó a relucir su verdadera dependencia de Dios. Y fíjense, ellos no tuvieron 50 años para trabajar en ello y fortalecerse en el Señor. Y algunos de ustedes han hecho eso. Ustedes han estado siguiendo a Cristo durante 50 años o más. Eso es asombroso. Este grupo, un par de meses. Otras personas en Mateo 13:22 dice que fueron sembrados entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Su mundo está construido sobre tener una vida tranquila y una vida acomodada. Y si no tienen esa vida tranquila y acomodada, entonces se alejan de Dios. Ahora bien, ¿estas personas conocieron a Dios y se salvaron y luego se apartaron? No. La Escritura dice, salieron de nosotros porque no eran de los nuestros, ¿verdad? Así que algunas personas se apartan por todas estas cosas diferentes que están sucediendo, y lo alentador es que los tesalonicenses no lo hicieron.
Y no solo no se limitaron a mantener su fe, sino que estaban creciendo en su fe. Y actualmente estamos en una época bastante tumultuosa. Ayer dije que existía la posibilidad de lanzar estas enormes bombas de 30,000 libras. Poco sabía yo que eso estaba ocurriendo en ese momento. Pero si estuviéramos en el extranjero, estaríamos un poco más intranquilos. No estaríamos tan cómodos. Y no se trata solo de una simple ideología política. Esto es una ideología religiosa desarrollándose ante nuestros ojos. No hay forma de evitarlo. No se puede decir que esta guerra sea por otra cosa que no sea ideología religiosa, ¿verdad? Tienes a Irán con la suya e Israel con la suya. Pero hay algo que debemos tener en cuenta mientras intentas procesar todas estas cosas. La Biblia deja claro que las naciones que oprimen a Israel sufrirán. Esto comienza en el pacto abrahámico en Génesis 12:3. Dios le dice a Abraham: bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La familia de Abraham fue bendecida, y quienes los bendijeron también fueron bendecidos. ¿Recuerdas a Abraham, su hijo Isaac y su hijo Jacob? Y luego, más adelante, Jacob tiene 12 hijos, y ellos se convierten en las 12 tribus de Israel. Y en el capítulo 27 de Génesis, Isaac bendice a Jacob, aunque Jacob le hizo creer que era Esaú. Aún así lo bendijo y le dice: que los pueblos te sirvan y las naciones se inclinen ante ti. Esa es una oración de bendición bastante grande para tu hijo. Maldito sea todo el que te maldiga y bendito sea todo el que te bendiga. Quiero decir, he hecho oraciones bastante grandes por mis hijos, pero no así. Y vemos que esto perdura incluso durante el tiempo de rebeldía de Israel. Durante la época de Moisés se rebelaron una y otra vez. Incluso vemos en Números 24 que el Espíritu Santo de Dios viene sobre un falso profeta. ¿Cómo se llamaba? Balaam, ¿verdad? ¿Recuerdas a Balaam, el burro y todo ese tipo de cosas? Y luego más adelante, ¿para qué lo contratan respecto al pueblo de Israel? Para maldecirlos. Mira, incluso las naciones que los rodeaban sabían que Israel necesitaba ser maldecido. Pero Balaam dijo: no puedo decir nada a menos que Dios me lo haya dicho. Entonces, ¿qué hace Balaam? Él dice: benditos sean los que te bendicen y malditos los que te maldicen. El reino de Dios es global. No es solo para nuestra iglesia, no es solo para nuestra ciudad o nuestra nación. Su plan para el reino se está desarrollando ante nuestros ojos y solo necesitamos volver a las Escrituras para encontrar consuelo y confianza en lo que debemos hacer. Debemos estar dispuestos a defender a Jesucristo. Eso fue lo que hizo Pablo y por eso existía una iglesia en Tesalónica. Nuestras luchas pueden ser simplemente dificultades en el trabajo, dificultades en casa. Y tú dices, tu jefe dice: oh, no quiero escuchar nada de esas cosas religiosas aquí. Y luego, ¿qué dice él? ¿Qué hiciste este fin de semana? Entonces, ¿qué le vas a decir? Escuché un sermón apocalíptico sobre 2 tesalonicenses. Fue increíble, ¿verdad? Eso es lo que vas a decir. ¿Fue increíble? Está bien, lo entenderás después. Sería algo así como: ¿qué esperas, jefe? Soy cristiano. Contrataste a un embajador de Jesucristo. Contrataste a alguien que es conocido por su nombre. Mi vida no me pertenece. He sido comprado por un precio. ¿Eso es lo que quieres escuchar, jefe, cuando preguntas qué hiciste este fin de semana? Necesitamos estar dispuestos a defender a Jesús, sin importar si es en el trabajo, sin importar si trabajas en el Pentágono, sin importar dónde estés. Defiende a Jesucristo. Y estos 2 últimos puntos los vamos a tratar aún más rápido. Esto nos lleva al segundo punto, nuestro Señor fiel, versículos 6 al 10.
Miren, Pablo estaba animando su fidelidad, pero también quería animarlos recordándoles que Dios también es fiel, no solo fiel para salvar, sino fiel para castigar a quienes los están castigando. Miren el versículo 6. Dice, en verdad, Dios considera justo pagar con aflicción a los que los afligen a ustedes y dar alivio a ustedes, los afligidos también. Cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, miren esto, ejecutando venganza sobre los que no conocen a Dios y sobre los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ante ustedes fue creído. Y esto es lo que deben saber sobre esta sección. Si no han creído, el juicio se acerca. Si no conoces a Jesús, la aflicción, el juicio, la venganza y la ira se acercan y no podrás escapar de ello. ¿Para quién es esto? El versículo 8 lo deja muy claro. Para aquellos que no conocen a Dios y no obedecen el Evangelio. Solo conocer a Dios y asentir mentalmente a Dios y a las Escrituras e incluso estar de acuerdo en que es verdad, eso es fe de demonios. La fe verdadera es ser transformado por Dios y volverse al Dios vivo por gracia. Has sido salvado por medio de la fe, ¿verdad? Y vives de acuerdo a esto. Obedeces el Evangelio. Eso es lo que está conectado aquí con aquellos que no conocen a Dios y aquellos que no obedecen el Evangelio. Sobre ellos es sobre quienes viene la ira de Dios. También está conectado de esta manera en Romanos 2:8. Dice, pero para los que son egoístas y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia, habrá ira y enojo. Y no es solo temporal, es eterno. Destrucción eterna. Separación eterna de la presencia de Dios. Isaías también habló de esto en Isaías 13:9. He aquí el día del Señor viene, cruel, con ira y furor ardiente, para convertir la tierra en desolación y exterminar de ella a sus pecadores. Isaías 14:1 dice, porque el Señor tendrá compasión de Jacob y volverá a escoger a Israel y los establecerá en su tierra, y los extranjeros se unirán a ellos y se adherirán a la casa de Jacob. Pero escuchen, no se trata solo del reino de Dios aquí en este pequeño planeta. Él va a poner en orden todo el universo. Isaías 24:21 dice, en aquel día el Señor castigará en el cielo a los ejércitos celestiales y en la tierra a los reyes de la tierra. Serán reunidos como prisioneros en una fosa, serán encerrados en una prisión y después de muchos días serán castigados. No disciplinados, no formados, no corregidos, sino castigados por toda la eternidad. Ahora, quiero preguntarte, ¿estás listo? ¿Cuándo sucederá eso? Versículo 7. Cuando el Señor sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Así que en el capítulo 1, Él está tratando de animarlos diciendo, su fe está creciendo. No están en medio de la ira de Dios ni del día del Señor y nunca lo estarán. Y luego anima sus vidas fieles y este es el punto 3, una vida fiel. Versículos 11 y 12. Pablo quiere que estén preparados, así que dice, con este fin siempre oramos por ustedes, para que conforme a con este fin siempre oramos por ustedes, para que nuestro Dios los haga dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Escuchen. Pablo ora mucho por sus iglesias y quiere que sepan que Dios está obrando en ustedes. ¿Verdad? Dios es quien, en el versículo 11, los va a hacer dignos del llamamiento. Queremos ser una iglesia fiel compuesta por personas fieles que sean dignas del llamamiento de Dios en nuestras vidas.
y Pablo está diciendo, miren, tienen que saber que Dios está obrando en ustedes con ese propósito, que Él quiere que sean dignos. No se trata solo de que ustedes lo hagan por su cuenta y traten de navegar la vida solos. Dios, el Dios del universo, está obrando en ustedes y sobre ustedes para traer gloria a su nombre. Nuestras vidas no nos pertenecen. Estamos llamados a vivir una vida centrada en la gracia de Dios para la gloria de Dios. Y los tesalonicenses querían la verdad, creyeron en la verdad y vivieron la verdad, y en eso fueron fieles. Que también nosotros seamos hallados fieles. Oremos. Padre Dios, tú eres nuestro Dios fiel. Tú eres bueno y santo. Señor Dios, tú nos amas y por tu gracia nos has llamado a ti y tú nos sostendrás, Señor. Y oramos por nuestra iglesia y oramos por las personas de esta iglesia para que nos ayudes a ser dignos del llamado y a vivir vidas fieles, Señor. Padre, gracias por este hermoso texto. Danos claridad en las próximas semanas, Señor, para tu nombre. Amén. Hola, gracias por sintonizar nuestro canal de YouTube The Redeemer. Si esto te ha sido útil, por favor asegúrate de darle like a este video, suscribirte y activar la campanita. Eso nos ayudará a llegar a más personas con la verdad bíblica. Muchas gracias.